Hola, amantes de la historia. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en uno de los reinados más breves pero decisivos de la historia romana, el de un hombre que tomó el poder en medio del caos para salvar a un ejército y cambiar el rumbo religioso del imperio. Hoy hablamos de Joviano, el emperador de la transición. Acompáñenme en este viaje a un momento crucial que definió el destino de Roma An. Imaginen la escena año 363 después de Cristo. El emperador Juliano, conocido como el apóstata por su intento de restaurar el paganismo, ha caído muerto en combate en las áridas tierras de Persia. El ejército romano, exhausto, desmoralizado y a cientos de kilómetros de casa, se encuentra atrapado en territorio enemigo, sin líder y con las fuerzas del rey persa Saper II acechando en cada duna. El pánico podría haber desatado una masacre, pero la necesidad obliga a la acción. Los generales y oficiales se reúnen de urgencia bajo un sol implacable. Necesitan un líder y lo necesitan ya. De entre las filas surge un nombre Angioviano. No era un noble de alta cuna ni un estratega de renombre. Era el comandante de la Guardia Imperial, los protectores domestici, un soldado experimentado de origen panonio, conocido por su imponente físico, su lealtad y sobre todo por su fe cristiana inquebrantable. A diferencia de su predecesor, Joviano nunca había ocultado sus creencias. Su elección no fue producto de una intriga palaciega, sino de la pura desesperación. Era un hombre en quien los soldados podían confiar para sacarlos de aquel infierno. Así, en medio del desierto persa, con el eco de la batalla aún resonando, Joviano es aclamado emperador. Su primera y única misión era la supervivencia. La situación del ejército era crítica. Las provisiones se agotaban, las rutas de escape estaban cortadas y el enemigo persa, en su propio terreno, tenía todas las de ganar. Joviano, como buen soldado, comprendió que una victoria militar era imposible. La única salida era la diplomacia. Aunque el precio fuera alto, se vio obligado a sentarse a negociar con su archienemigo, Sapor II. En las condiciones que impuso el rey persa, fueron durísimas. Un golpe directo al orgullo de Roma en el tratado, conocido como la paz ignominiosa por algunos historiadores, estipulaba la cesión de 5 provincias romanas situadas al este del río Tigris. Entre ellas se encontraba la fortaleza de Nisibis, un bastión inexpugnable que había sido el pilar de la defensa oriental de Roma durante décadas. Entregarla era como darle al enemigo las llaves de la puerta principal. Pero eso no era todo. Roma también debía renunciar a su influencia sobre Armenia, un reino clave que servía de colchón entre ambos imperios, dejándolo a merced de la esfera persa. Para los senadores en Roma y para muchos militares, este acuerdo fue una humillación sin precedente. Se perdía territorio por el que se había luchado durante generaciones. Sin embargo, desde la perspectiva de Joviano, en medio del desierto la elección era simple: sacrificar el orgullo o sacrificar a sus hombres. Eligió salvar a su ejército. Gracias a este tratado, miles de legionarios pudieron iniciar la larga y penosa marcha de regreso a casa. Joviano había perdido territorio, pero había salvado al corazón del poder romano a sus legiones. La retirada fue ordenada y aunque el prestigio del imperio sufrió, su estructura militar se mantuvo intacta para futuras batallas. Una vez de vuelta en territorio romano, la segunda gran misión de Joviano comenzó. Si su predecesor
Juliano, había dedicado su reinado a intentar borrar el cristianismo y revivir los antiguos cultos paganos. Joviano se propuso hacer exactamente lo contrario. Era un cristiano devoto, y una de sus primeras acciones como emperador fue anular todas las leyes antipaganas de Juliano. De inmediato, restauró los privilegios de la Iglesia cristiana, se devolvieron las propiedades que habían sido confiscadas, los obispos exiliados, como el gran Atanasio de Alejandría, fueron llamados de vuelta, y el cristianismo recuperó su estatus como la fe favorecida por el poder imperial. El famoso lábaro, el estandarte con el crismón que Constantino había llevado a la victoria, fue reinstaurado como enseña del ejército. El péndulo religioso del imperio, que con Juliano había oscilado violentamente hacia el paganismo, ahora volvía con la misma fuerza hacia el cristianismo. Sin embargo, Joviano demostró una moderación sorprendente. A pesar de su fe ferviente, no desató una persecución contra los paganos. Entendía que el imperio era una amalgama de creencias y que la estabilidad requería un mínimo de tolerancia. Su política fue más de restauración que de venganza. Quería que el cristianismo fuera la guía espiritual del imperio, pero sin sumir a la sociedad en una nueva guerra religiosa. Su enfoque pragmático buscaba la unidad, una tarea que, lamentablemente, no tendría tiempo de completar. El sueño de Juliano de una Roma pagana moría definitivamente con la llegada de Joviano al poder. El nuevo emperador comenzó su viaje hacia Constantinopla, la capital del este, para consolidar su gobierno. Atravesó Antioquía, donde fue recibido con una mezcla de alivio por el regreso del ejército y críticas por la paz con Persia. Continuó su camino a través de Asia Menor, planeando su llegada a la capital imperial como el salvador de las legiones y el restaurador de la fe, pero el destino le tenía reservado un final abrupto y misterioso. En febrero del año 364, mientras se alojaba en una pequeña localidad llamada Dadastana, en la frontera entre Bitinia y Galacia, ocurrió la tragedia. Joviano, un hombre de 33 años en la flor de la vida, fue encontrado muerto en su cama. ¿Qué sucedió exactamente? Las fuentes antiguas no se ponen de acuerdo y el misterio ha perdurado por siglos. Una de las teorías más extendidas es la de la asfixia accidental. Se dice que para combatir el frío de la noche se había encendido un brasero de carbón en su habitación, que estaba recién enlucida con yeso húmedo. La combinación de los humos del carbón y los vapores químicos del yeso en una estancia mal ventilada pudo haberle provocado la muerte mientras dormía. Otra versión habla de una indigestión fatal tras un banquete o incluso de haber comido setas venenosas. Por supuesto, no faltaron las sospechas de un asesinato, aunque no hay pruebas concluyentes que apunten a un complot. Lo único cierto es que el hombre que había sobrevivido al desierto persa murió de forma inesperada en una noche fría, a medio camino de su destino. Su reinado había durado menos de 8 meses. Su cuerpo fue trasladado con todos los honores a Constantinopla y enterrado en la iglesia de los Santos Apóstoles, junto a Constantino el Grande. Y así concluye la breve pero trascendental historia de Joviano, un emperador que ascendió en las circunstancias más adversas, tomó una decisión impopular, pero necesaria para salvar a su ejército, y en pocos meses deshizo por completo el proyecto religioso de su predecesor, asegurando que el cristianismo se consolidara como la fe del Imperio Romano para siempre. Su reinado fue
Un paréntesis, un puente entre la audaz restauración pagana de Juliano y la dinastía valentiniana que vendría después, aunque a menudo es una figura olvidada, eclipsada por emperadores de reinados más largos y gloriosos. Joviano fue el hombre adecuado en el momento preciso, un soldado pragmático cuya prudencia salvó a miles de vidas y cuya fe redirigió el curso espiritual de la civilización occidental. Su nombre quizá no evoca grandes batallas ni monumentos, pero su legado está grabado en la historia como el del emperador que aseguró el triunfo final de la cruz sobre los antiguos dioses. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue Joviano un héroe pragmático o un líder que cedió ante el enemigo? ¿Cómo habría sido el imperio si su reinado hubiera sido más largo? Déjenme sus pensamientos en los comentarios, me encantará leerlos. Si les ha gustado este viaje a la antigüedad tardía, no olviden darle a me gusta, compartir el video y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones históricas. Gracias por acompañarme una vez más y hasta la próxima.